Mi madre. Gastó todo en su hijo favorito y me dejó con las deudas. Estaba de pie en la cocina de mi infancia cuando mi madre me miró directamente a los ojos y dijo esas palabras que nunca olvidaré. Tu hermano necesita el dinero más que tú. Tú estarás bien. Lo dijo con el mismo tono casual que alguien usa para declinar una segunda taza de café. Sin vacilación, sin culpa, solo certeza fría y vacía. Lo que ella no sabía era que acababa de descubrir que había sacado 3 tarjetas de crédito a mi nombre. El total, $67,000. Todo se había ido. Todo gastado en mi hermano Diego y su interminable desfile de negocios fallidos, autos de lujo que no podía pagar y un estilo de vida que parecía éxito pero olía a fraude. No grité. No lloré. Solo me quedé ahí, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba bajo mis pies como arena desapareciendo en el océano. Porque en ese momento me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Esto no era nuevo. Esto había estado sucediendo toda mi vida. Solo que había estado demasiado ciega, demasiado desesperada por su amor, demasiado condicionada para verlo. Pero antes de contarte cómo les hice pagar por cada dólar, cada mentira, cada momento en que me hicieron sentir que no era nada, necesitas entender algo. Esta historia no es solo sobre dinero. Es sobre los 28 años que pasé siendo la hija invisible, el plan de respaldo, el cajero automático con latido. Y cuando finalmente dejé de pagar, cuando finalmente dije no, toda la casa de naipes que habían construido sobre mi espalda se derrumbó tan fuerte que salió en las noticias de la noche. Ahora, antes de seguir adelante, necesito que hagas algo por mí. Después de este segundo párrafo, quiero que califiques esta historia del 0 al 10 y me digas desde dónde estás viendo en los comentarios. ¿Estás en Ciudad de México, Madrid, Buenos Aires? Déjamelo saber, porque quiero ver qué tan lejos llega esto. Quiero que cada persona que haya sido usada por su propia familia sepa que no está sola. Esto es lo que necesitas saber sobre mi familia. En la superficie, parecíamos normales. Casa suburbana de clase media, 2 autos en la entrada, cenas familiares los domingos. Pero debajo de esa fachada perfecta había una podredumbre tan profunda, tan sistémica, que para cuando tuve edad suficiente para verla, ya había consumido todo lo que pensaba que era real. Mi madre, Carmen, era una manipuladora maestra disfrazada de madre amorosa. Mi hermano Diego era su hijo de oro, su orgullo, su mundo entero. Y yo era el departamento de repuestos, la opción de respaldo, la que existía para hacer sus vidas más fáciles. Comenzó pequeño, como todo abuso. Cuando tenía 7 años y Diego tenía 10, recuerdo haber ahorrado mi mesada durante 3 meses para comprar esta cajita de música que había visto en el centro comercial. Tenía una bailarina adentro que giraba cuando la abrías, y estaba obsesionada. El día que finalmente tuve suficiente dinero, llegué a casa tan emocionada que apenas podía respirar. Le mostré a mi madre el dinero, todos billetes arrugados y monedas, y ella sonrió. Esa sonrisa debería haberme advertido. Tomó el dinero, dijo que me llevaría al centro comercial ese fin de semana. Ese fin de semana nunca llegó. 2 semanas después vi a Diego con un videojuego nuevo. Cuando pregunté por mi cajita de música, ella se veía confundida, como si yo hubiera imaginado todo. Ay, mijita, dijiste que Diego podía tener ese dinero para su juego. ¿No te acuerdas? Tenía 7 años. Aprendí temprano que mis recuerdos, mis deseos, mi realidad, podían ser reescritos cuando fuera conveniente para ella. El patrón se repitió a lo largo de mi infancia con severidad creciente. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada hito se volvía sobre Diego. Cuando obtuve el cuadro de honor, ella decía, «Qué bien, mijita», y cambiaba de tema. Cuando Diego pasaba un examen después de reprobarlo 2 veces, salíamos a cenar a celebrar. Cuando me aceptaron en la universidad con una beca parcial, me dijo que debería considerar la universidad pública para ahorrar dinero. Cuando Diego apenas se graduó del bachillerato, vació sus ahorros para enviarlo a una universidad privada donde haría fiestas durante 2 años antes de abandonar. Trabajé 3 empleos para pagar mis estudios en la universidad estatal. Me gradué con honores en contabilidad. Conseguí un buen trabajo en una firma mediana. Hice todo bien, todo lo que se suponía que debía hacer. Y de alguna manera, seguía siendo la decepción. Seguía siendo la que no estaba haciendo suficiente. Para cuando tenía 25 años, era el banco no oficial de la familia.
¿Puedes ayudar con la luz solo esta vez? Se convirtió en todos los meses. ¿Puedes ser avalista del apartamento de Diego? Se convirtió en yo cubriendo su renta durante 6 meses cuando quedó temporalmente desempleado. ¿Puedes prestarle dinero a tu hermano para su idea de negocio? Se convirtió en yo viendo $12,000 desvanecerse en un esquema de criptomonedas que todos menos mi madre sabían que era basura. Cada vez, la petición venía envuelta en obligación y culpa. Somos familia. Sabes que tu hermano está pasando por un momento difícil. Cuando necesitaste ayuda, nosotros estuvimos ahí para ti. Esa última era particularmente cruel porque era mentira. Nunca estuvieron ahí para mí, pero había sido tan condicionada para creer que les debía algo, cualquier cosa, todo, que seguí dando. Seguí dando incluso cuando mi propio apartamento apenas tenía muebles. Incluso cuando comía fideos instantáneos 4 noches a la semana, mientras Diego publicaba fotos desde restaurantes caros. Incluso cuando tuve que posponer una cita con el dentista porque acababa de enviarle a mi madre $2,000, por lo que ella dijo era una emergencia médica, pero resultó ser el enganche del auto nuevo de Diego. ¿Lo más loco? Ni siquiera me daba cuenta de lo mal que estaba. No ves las paredes de tu prisión cuando has estado encerrada adentro desde que naciste. Pensaba que esto era normal. Pensaba que esto era lo que significaba familia. Pensaba que tal vez si solo daba suficiente, sacrificaba suficiente, probaba mi valor suficiente, mi madre finalmente me miraría de la forma en que miraba a Diego, con orgullo, con amor incondicional, con algo más que la evaluación calculada de lo que yo podía proveer. Estaba equivocada. Tan catastróficamente, devastadoramente equivocada. Si aún estás viendo esto ahora, asegúrate de estar suscrito a este canal. Dale al botón de suscripción, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente qué tan profunda fue esta traición. Y créeme, no vas a creer lo que encontré. La primera grieta en mi ilusión llegó un martes por la tarde en marzo. Estaba en el trabajo, profunda en reportes trimestrales, cuando recibí una alerta en mi teléfono. Era de una aplicación de monitoreo de crédito a la que me había suscrito meses atrás y que mayormente ignoraba. Nueva cuenta abierta a tu nombre. Se me cayó el estómago. Pensé que era robo de identidad. Inmediatamente llamé a la compañía de tarjetas de crédito, lista para reportar fraude. La mujer al teléfono fue amable, profesional. Verificó mi información, consultó la cuenta. Sí, señorita Fernández, esta tarjeta se abrió hace 6 semanas. La dirección de facturación es... Déjeme ver. Calle Reforma 447. Calle Reforma 447. La casa de mi madre. Mi casa de la infancia. El lugar donde se suponía que debía sentirme segura. Debe haber un error, dije, pero mi voz sonaba hueca. Porque en el fondo, en ese lugar donde escondemos verdades para las que no estamos listas, ya lo sabía. ¿Puede decirme el historial de compras? La mujer vaciló. Bueno, es inusual compartir eso. Pero dado que está reportando posible fraude, ha habido múltiples compras grandes, electrónicos, tiendas de muebles, un pago a una agencia de autos de lujo. Colgué. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Consulté mi reporte de crédito. Ahí fue cuando las vi. 3 tarjetas. 3 tarjetas de crédito separadas, todas abiertas en los últimos 4 meses, todas con mi información, todas con saldos que hicieron que mi visión se nublara. 23,000, 28,000, 16,000, $67,000 en deuda que nunca autoricé, nunca gasté, ni siquiera sabía que existía. Y cada compra rastreaba de vuelta a la dirección de mi madre o las cuentas de mi hermano. Pero esto es lo que realmente me destruyó. Mientras estaba ahí sentada, mirando mi pantalla de computadora, viendo todo mi futuro financiero desmoronarse, sonó mi teléfono. Era mi madre. Y como una idiota, como la hija bien entrenada que siempre había sido, contesté. Mijita, necesito pedirte un favor. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No en enojo, todavía no. En algo más frío, algo que había estado durmiendo toda mi vida, esperando exactamente este momento para despertar. No la interrumpí. La dejé terminar su petición. $5,000 para la emergencia de Diego. Dije que lo pensaría. Dije que tenía que irme. Y luego colgué e hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a prestar atención. Atención real.
No la atención desesperada y esperanzada de una hija buscando aprobación, sino la atención fría y calculadora de una contadora que acaba de encontrar una discrepancia en los libros. Y lo que encontré, cuando empecé a mirar de verdad, cuando dejé de hacer excusas y empecé a ver la verdad, fue mucho peor que fraude con tarjetas de crédito. Pero para entender qué tan mal estaban las cosas, necesitas saber lo que descubrí después. Porque esas tarjetas de crédito eran solo el comienzo. No dormí esa noche. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía números, límites de crédito, tasas de interés, la destrucción sistemática de mi vida financiera, orquestada por la mujer que se suponía debía protegerme. Pero más que los números, seguía viendo momentos, recuerdos que había archivado, recontextualizados ahora con esta horrible nueva claridad. Tenía 13 años cuando murió mi abuela. Dejó dinero tanto para Diego como para mí, montos iguales destinados a ser usados para la universidad. Nunca vi ni un peso del mío. Mi madre dijo que lo puso en una cuenta especial para mí, que estaba creciendo con intereses, que lo obtendría cuando cumpliera 18. Cuando cumplí 18 y pregunté por él, me miró como si estuviera loca. Ese dinero se fue en tus útiles escolares y ropa a lo largo de los años. ¿Pensaste que esas cosas eran gratis? El dinero de Diego de alguna manera permaneció intacto y pagó su primer año en esa cara universidad privada, de la que eventualmente abandonaría. Tenía 16 cuando conseguí mi primer trabajo en un supermercado local. Estaba tan orgullosa de ese primer cheque de pago, orgullosa de estar ganando mi propio dinero. Mi madre me convenció de abrir una cuenta de cheques conjunta con ella, solo por si acaso hubiera emergencias. Me enteré años después que había estado retirando dinero de esa cuenta regularmente, a veces limpiándola completamente. Cuando cuestionaba dónde había ido mi dinero, decía que debía haberlo gastado y olvidado, que era terrible con el dinero, que debería estar agradecida de que me estaba enseñando responsabilidad. La manipulación psicológica era tan consistente, tan omnipresente, que empecé a creerle. Empecé a creer que era olvidadiza, irresponsable, mala con el dinero. Revisaba mi saldo, veía que era menor de lo que recordaba, y pensaba que había cometido un error. La idea de que mi propia madre me estaba robando era tan inconcebible que mi cerebro simplemente se negaba a procesarlo. Así que internalicé la culpa en su lugar. Me volví ansiosa con el dinero, obsesiva con rastrear cada peso, convencida de que había algo fundamentalmente roto en mí que hacía que los dólares desaparecieran. Ahora, sentada en mi mesa de cocina a las 3 de la madrugada, con café enfriándose en mi taza y hojas de cálculo cubriendo mi laptop, entendí. No había nada malo conmigo, nunca lo hubo. El dinero desaparecía porque ella lo tomaba. Mis recuerdos eran precisos, mi realidad era real. Había sido sistemáticamente abusada, financiera y emocionalmente, toda mi vida. La rabia que debería haberme consumido no llegó. En cambio, sentí algo más frío. Claridad. Propósito. Una decisión cristalizándose en mi mente como hielo formándose en un lago invernal. No iba a confrontarlos. Todavía no. Iba a hacer lo que hacía mejor. Iba a investigar, documentar y construir un caso tan hermético que no habría espacio para manipulación, ni espacio para hacerme dudar de mi propia realidad nunca más. Llamé al trabajo al día siguiente para reportarme enferma por primera vez en 3 años. Luego me puse a trabajar. Trabajo real. El tipo de contabilidad forense que había aprendido en la universidad, pero nunca imaginé que usaría en mi propia familia. Comencé con las tarjetas de crédito. Llamé a cada compañía, reporté el fraude, solicité historiales detallados de transacciones. La mujer de la segunda compañía de tarjetas de crédito, al escuchar la dirección de facturación, preguntó gentilmente: «Señorita, ¿es un miembro de la familia?» Dije que sí. Ella dijo: «Debe saber que esto es en realidad bastante común, y sigue siendo fraude, incluso si es familia. Tiene todo el derecho a presentar cargos. Presentar cargos. Contra mi madre. Contra Diego». El pensamiento se sentía imposible e inevitable al mismo tiempo. Solicité que los documentos fueran enviados a mi apartamento, no a la casa de mi madre. Luego saqué cada estado de cuenta bancario que había tenido. Revisé 5 años de historial de transacciones, resaltando cada retiro sospechoso, cada cargo inexplicado,
cada vez que el dinero desaparecía y me habían dicho que era mi culpa. El patrón era inconfundible una vez que dejé de hacer excusas. El dinero desaparecería de mi cuenta en días de ser depositado, a veces el mismo día, siempre en números redondos, 300, 500, 1000. Y siempre, cuando lo cuestionaba, obtenía la misma respuesta. Lo debes haber gastado. ¿Autorizaste eso? ¿Recuerdas? ¿No llevas control de tu propio dinero? Pero sí llevaba control. Tenía recibos, registros, una aplicación de presupuesto que actualizaba religiosamente. Y ahora, mirándolo todo junto, podía ver que el robo no solo era regular, era calculado. Ella tomaba montos suficientemente pequeños para que no notara inmediatamente, pero suficientemente grandes para que con el tiempo sumaran decenas de miles de dólares. Dinero que debería haber estado construyendo mis ahorros, mi futuro, mi escape. En cambio, había estado financiando la vida cómoda de Diego mientras yo luchaba. Encontré algo más también, algo que heló mi sangre. Una solicitud de préstamo, a mi nombre, por $15,000. Negada, gracias a Dios, porque mi crédito ya estaba cayendo por esas tarjetas de crédito secretas. Pero ella lo había intentado. Había llenado una solicitud de préstamo completa con mi información, falsificó mi firma y la envió. Cuando eso no funcionó, simplemente debió haber abierto las tarjetas de crédito en su lugar. Esto no era impulsivo. Esto no era una madre desesperada en crisis tomando malas decisiones. Esto era abuso financiero premeditado y sistemático. Y había estado sucediendo no solo por meses o años, sino durante toda mi vida adulta. Tal vez más. Hice una lista de cada vez que les había dado dinero voluntariamente. Cada emergencia, que resultó ser algo para Diego. Cada viaje de culpa, cada manipulación, cada vez que me habían hecho sentir como la egoísta por dudar en vaciar mi cuenta bancaria. El total me enfermó físicamente. Más de $70,000 solo en los últimos 5 años. $70,000 que había trabajado, ganado honestamente, regalado porque pensaba que eso es lo que significaba el amor. Eso es lo que significaba familia. Pensé en Diego, mi hermano mayor, a quien idolatraba de niña, quien había crecido hasta ser un hombre que nunca trabajó en un empleo más de 6 meses, que siempre tenía algún nuevo plan u oportunidad que solo necesitaba un poco de financiamiento, que conducía un BMW mientras yo tomaba el autobús, que vivía en un apartamento de lujo mientras yo tenía un estudio con vecinos que peleaban cada noche. Él lo sabía. Tenía que saber de dónde venía el dinero. Tenía que saber que yo era quien financiaba su estilo de vida. Y no le importaba. Pero el cuchillo real en mi corazón era mi madre. Seguía tratando de encontrar una excusa para ella, alguna explicación que hiciera que esto tuviera sentido. Tal vez estaba sobrepasada. Tal vez estaba tratando de ayudar a Diego a ponerse de pie e hizo malas decisiones. Tal vez se convenció de que me pagaría. Pero cada vez que trataba de construir esa narrativa, colapsaba bajo el peso de la evidencia. La solicitud de préstamo falsificada. La cuenta de cheques conjunta que había usado como alcancía personal cuando yo era solo una adolescente. Las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre mientras me miraba a los ojos y pedía más ayuda. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, y no le importaba. No por mi futuro, no por mi bienestar, no por la ley. Todo lo que importaba era Diego. Mantener a Diego cómodo, mantener a Diego feliz. Y yo era solo el recurso que hacía eso posible. Para el final de ese segundo día, tenía una carpeta de 3 pulgadas de grosor. Registros de transacciones. Estados de tarjetas de crédito. Correos electrónicos donde había pedido dinero. Mensajes de texto donde me había manipulado para préstamos que nunca fueron pagados. Estados de cuenta bancarios mostrando retiros misteriosos. Tenía fechas, montos, patrones, tenía evidencia. Y luego hice algo que me asustó más que cualquier otra cosa. Hice una cita con un abogado. No cualquier abogado. Un abogado penalista que se especializaba en fraude financiero. Porque necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Necesitaba saber si lo que habían hecho era solo moralmente reprobable o realmente ilegal. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Y en el fondo, en un lugar que no estaba lista para reconocer completamente todavía, necesitaba saber si podía hacerlos pagar. El abogado se llamaba Catalina Reyes.
Estaba en sus 50 de ojos agudos, con cabello canoso recogido en un moño y una expresión que decía que lo había visto todo. Me senté en su oficina con mi carpeta de evidencia, y por primera vez desde que llegó esa alerta de tarjeta de crédito, le conté a alguien toda la historia. No la versión sanitizada que podría haberle contado a una amiga. La historia real. El robo, la manipulación psicológica, los 28 años de ser tratada como un cajero automático en lugar de una hija. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo, ¿de cuánto total estamos hablando? Entre el fraude de tarjetas de crédito y lo que les di voluntariamente bajo falsos pretextos, probablemente más de $130,000. Ella silbó bajo. Eso no es una disputa familiar. Eso es fraude con delito grave, múltiples cargos y robo de identidad por las tarjetas de crédito. Se inclinó hacia adelante. Esto es lo que necesita entender. Lo que hicieron es absolutamente ilegal. Solo las tarjetas de crédito son suficientes para cargos criminales. Si quiere perseguir esto, tiene un caso. Uno fuerte. ¿Y si no quiero presentar cargos? Pregunté. Si solo quiero que paren, que me paguen de vuelta. Entonces vas por la vía civil. Demandas por el monto completo más daños. Pero voy a ser honesta contigo. Su expresión se suavizó ligeramente. En casos como este, especialmente con familia, obtener el pago real de vuelta es raro. Ya han probado que no tienen respeto por tus límites financieros. Evadirán, harán excusas, hasta podrían declararse en bancarrota. La ruta criminal al menos asegura consecuencias. Consecuencias. La palabra colgaba en el aire entre nosotras. Mi madre, arrestada. Diego, acusado como cómplice si se había beneficiado a sabiendas del fraude, lo cual absolutamente había hecho. Corte, juicios, familia destruida. Pero por otro lado, ¿incluso había una familia que destruir? ¿O solo había estado engañándome a mí misma todo este tiempo, interpretando el papel de hija obediente en una producción donde todos los demás solo estaban fingiendo? Necesito tiempo para pensar, dije. Catalina asintió. Y toma el tiempo que necesites. Pero mientras piensas, quiero que hagas algo. Congela tu crédito. Las 3 agencias, ahora mismo, y cierra cualquier cuenta con acceso conjunto. Si han hecho esto hasta ahora, no van a parar solo porque lo descubriste. Escalarán. Salí de su oficina sintiéndome como si estuviera caminando a través de niebla. Todo lo familiar se había vuelto extraño. Las calles de la ciudad que había caminado 1000 veces se veían diferentes. La cafetería donde me había encontrado con mi madre para brunch docenas de veces se sentía como escena del crimen. Porque lo era, ¿no? Cada uno de esos brunches, cada vez que me había sonreído a través de la mesa mientras mi cuenta bancaria se drenaba para financiar las ilusiones de su hijo de oro, era parte de la estafa. Fui a casa e hice lo que Catalina sugirió. Congelé mi crédito. Cerré la cuenta de cheques conjunta, de la que de alguna manera nunca me había ocupado de removerla. Cambié mis contraseñas bancarias. Configuré alertas para todo. Construí una fortaleza alrededor de mis finanzas que debería haber construido años atrás, pero había estado demasiado desesperada por conexión familiar para considerar necesario. Esa noche, sonó mi teléfono. Mi madre. Miré su nombre en la pantalla. Esto era una prueba, me di cuenta. ¿Podía fingir que todo era normal mientras decidía qué hacer? ¿Podía hablar con ella sabiendo lo que sabía? ¿O saldría todo derramándose? Contesté. Hola, mamá. Hola, mijita. Escucha, odio preguntar, pero el auto de Diego se descompuso y lo necesita para una entrevista de trabajo mañana. Necesita como 800 para la reparación. Sé que es de último minuto, pero ¿sabes qué tan importante es esta oportunidad para él? $800. Para una reparación de auto, para una entrevista de trabajo. La misma historia, diferente día. Las mentiras eran tan casuales, tan reflejas, que me preguntaba si ella incluso recordaba cuál era la verdad ya, o si alguna vez le había importado en absoluto. Claro, me escuché decir. Lo transfiero esta noche. Eres tan buena hija, dijo ella. No sé qué haríamos sin ti. Colgué y no transferí ni un peso. En cambio, agregué su llamada a mi documentación. Fecha, hora, monto solicitado, premisa falsa. Porque eso es lo que Catalina dijo que hiciera. Documentar todo. Construir el caso.
decidir después si apretar el gatillo. Pero esto es lo que me di cuenta en ese momento. No iba a confrontarlos todavía. No iba a dejarlos saber que yo sabía, porque necesitaba ver exactamente qué tan profundo llegaba esto. Necesitaba verlos mentirme en la cara mientras yo sonreía de vuelta. Necesitaba sentir exactamente qué tan poco significaba para ellos, para que cuando llegara el momento de actuar, no vacilara, no me cuestionara. No dejara que la culpa o el amor o el fantasma de la familia que había querido descarrilara lo que necesitaba hacerse. Todavía no estaba enojada, estaba calculando, y eso era mucho más peligroso. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en alguien que no reconocía. En la superficie, era la misma hija obediente que siempre había sido. Contestaba sus llamadas. Decía sí a las cenas de domingo en casa de mamá. Sonreía a Diego cuando llegaba tarde, usando tenis caros que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Interpretaba mi papel perfectamente, porque había estado ensayándolo toda mi vida. Pero por debajo, estaba conduciendo una investigación que haría orgulloso a un contador forense. Cada interacción se volvía datos. Cada conversación se volvía evidencia. Grabé llamadas telefónicas, lo cual en mi país es legal siempre que una de las partes consienta, y ciertamente yo estaba consintiendo. Capturé pantallas de mensajes de texto. Mantuve un registro detallado de cada petición de dinero, cada viaje de culpa, cada táctica de manipulación. Estaba construyendo algo más grande que un caso legal. Estaba construyendo un registro irrefutable de exactamente quiénes eran estas personas. Lo que descubrí hizo que el fraude de tarjetas de crédito pareciera casi pintoresco en comparación. Empecé con Diego, porque era el objetivo más fácil. Sus redes sociales eran completamente públicas, porque la gente que vive del dinero de otros rara vez tiene la autoconciencia para ocultarlo. Cada publicación era una migaja de pan. Cena en restaurantes donde los platos principales costaban lo que yo gastaba en comida por una semana. Viajes de fin de semana a Cancún, Miami, Las Vegas. Fotos de un reloj que, después de una búsqueda rápida de imagen inversa, descubrí que se vendía al por menor en $4,000. Botellas de champán en clubes. Boletos de avión en primera clase. Un estilo de vida que requería al menos $8,000 a $10,000 al mes para mantener. Diego no tenía trabajo. No había tenido un trabajo estable en más de 2 años. Su LinkedIn era un cementerio de estadías de 3 meses y emprendimientos, que todos tenían la misma trayectoria. Gran lanzamiento, mucho bombo publicitario, desaparición silenciosa. Entonces, ¿de dónde venía el dinero? Sabía de dónde venía algo. De mí. Pero le había dado tal vez 30,000 en los últimos 2 años. Su estilo de vida requería al menos el doble, probablemente más. Empecé a investigar las finanzas de mamá, lo cual era más complicado, pero todavía tenía algo de acceso a la vieja cuenta conjunta antes de cerrarla, y había descargado años de estados de cuenta. Empecé a mapear sus gastos contra sus ingresos. Tenía una pensión modesta de sus años como administradora escolar, seguridad social, tal vez 45,000 al año en total, suficiente para vivir cómodamente, pero no extravagantemente. Sin embargo, sus gastos contaban otra historia. Encontré pagos regulares al complejo de apartamentos de Diego, 1,200 al mes. Pagos de tarjetas de crédito a tarjetas que reconocí como suyas. Transferencias por aplicación, a veces miles de pesos a la vez. Retiros en efectivo que sucedían como reloj, siempre en los días después de que mis cheques de pago llegaran. Solo en el último año, ella había canalizado al menos 60,000 a Diego. Dinero que no tenía. Dinero que tenía que venir de algún lado. Ahí fue cuando encontré a las otras víctimas. Porque yo no era la única. Solo era la fuente principal. Había pedido dinero prestado a su hermana, mi tía Linda, alegando que era para gastos médicos. 20,000 nunca devueltos. Había sacado un préstamo personal usando su casa como garantía. 35,000 actualmente en mora. Y había estado sistemáticamente drenando sus cuentas de retiro, a pesar de las penalidades, durante años. Mi madre estaba financiando el estilo de vida de Diego a través de un esquema piramidal de deuda, mentiras y robo, y yo estaba en la base de la pirámide, soportando el peso de toda la estructura. Pero esto es lo que no podía entender. ¿Por qué? ¿Por qué Diego? ¿Qué lo hacía tan especial que ella se destruiría a sí misma? Me destruiría a mí, cometería crímenes reales,
solo para mantenerlo cómodo. Decidí preguntar a la persona que realmente podría saber. Llamé a la tía Linda. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, principalmente porque mi madre siempre había controlado mis relaciones con la familia extendida, pero habíamos sido amistosas. Lo enmarqué casualmente, como si solo estuviera poniéndome al día. ¿Cómo está ella? ¿Cómo van las cosas? Linda estuvo callada por un momento. Luego dijo, «Tú eres la hija, ¿verdad? No el hijo». «Sí. Probablemente no debería decirte esto». Otra pausa. «Pero tu madre siempre tuvo un punto ciego con Diego, incluso cuando eran niños. ¿Sabes por qué? No lo sabía. Casi lo pierde. Cuando nació, hubo complicaciones. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos neonatales 2 semanas. Ella se sentaba junto a su incubadora cada día, aterrada de que no lo lograra. Y creo que algo en ella se rompió durante ese tiempo. O tal vez algo se conectó que no debería. Empezó a verlo como frágil, como necesitando protección, como esta cosa preciosa que casi perdió. Y tú, llegaste 2 años después, saludable, fácil, perfecta. Y creo que en su mente, tú no la necesitabas de la misma manera, así que le dio todo al que pensaba que lo necesitaba. Él no es frágil, dije. Tiene 30 años. Lo sé, pero tu madre nunca dejó de ver a ese bebé en la unidad de cuidados intensivos. Y Diego descubrió temprano que hacerse el indefenso significaba obtener lo que quisiera. Es una dinámica enferma, y tú eres quien está pagando por ella. Literalmente. Linda suspiró. No debía haberle prestado ese dinero. Sabía a dónde iba, pero es mi hermana, y juró que era para cuentas médicas. Le agradecí y colgué. Así que eso era. Trauma, codependencia y un hombre de 30 años que había aprendido que la mejor manera de obtener lo que quería era fingir que no podía sobrevivir sin ello. Y yo era el daño colateral. La fuerte que no necesitaba ayuda. A la que podían exprimir hasta secarla porque yo podía manejarlo. La cosa es que sí podía manejarlo. Podía manejar trabajar 3 empleos en la universidad. Podía manejar el apartamento de mala muerte y las cenas de fideos instantáneos y la ansiedad constante sobre el dinero. Lo que no podía manejar era la mentira. La pretensión de que esto era amor, que esto era familia, que su necesidad era más importante que mi existencia. Estaba en la cena del domingo cuando decidí que había visto suficiente. Estábamos sentados alrededor de la misma mesa donde había comido 1000 comidas, donde había hecho tarea mientras mamá cocinaba, donde había aprendido lo que pensaba que eran valores familiares. Mamá estaba sirviendo carne asada. Diego estaba desplazándose en su teléfono, y yo los estaba observando a ambos con nuevos ojos. Entonces, dijo mamá, pasándome las papas, quería hablarte de algo. Aquí viene, pensé, otra petición, otra emergencia, otra oportunidad de probar mi amor a través de mi cuenta bancaria. Diego tiene una oportunidad de entrar desde el principio en un negocio realmente emocionante, basado en criptomonedas, muy vanguardista. Solo necesita como 10,000 para... No, dije. La palabra colgó en el aire. Mamá se detuvo a media frase, su cuchara de servir suspendida sobre el tazón. Diego levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la cena. ¿Qué? La sonrisa de mamá estaba confundida, como si hubiera hablado un idioma que no entendía. No, no le voy a dar a Diego $10,000. No es dar, dijo, ese filo arrastrándose en su voz. Es invertir. Lo recuperarías con ganancias. Esta es una oportunidad real. Miré a Diego. ¿Cuántas oportunidades reales has tenido en los últimos 5 años? Su rostro se oscureció. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que le he dado a esta familia más de $70,000 en los últimos 5 años, y no he visto ni $1 de vuelta. Así que no. No más oportunidades. No más emergencias. No más nada. La expresión de mamá cambió a través de varias emociones. Confusión, dolor, enojo y finalmente algo más frío. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de que te criamos, te apoyamos, te dimos un hogar. ¿Me apoyaste? La risa que salió de mí era amarga. ¿Cuándo? ¿Cuándo tomaste mi dinero de cumpleaños para comprarle a Diego un videojuego? ¿Cuándo robaste la herencia de mi abuela? ¿Cuándo vaciaste mi cuenta de cheques cada vez que me pagaban? Eso no es lo que pasó, dijo, pero su voz vaciló. Sí, eso fue, y ambas lo sabemos. La pregunta es,
¿Vas a seguir mintiendo al respecto? ¿O vamos a ser honestas por una vez en nuestras vidas? Diego se puso de pie. Estás siendo dramática. Nadie te robó. Solo estás amargada porque mamá y yo somos cercanos y siempre has estado celosa. Siéntate, Diego. Algo en mi voz lo hizo vacilar. Sé de las tarjetas de crédito. La cocina quedó muy silenciosa. El rostro de mamá perdió el color. Sé de las 3. Sé de la solicitud de préstamo que llenaste a mi nombre. Sé de cada transacción, cada cargo, cada dólar que han robado. Y tengo documentación de todo. Documentación, mamá repitió débilmente. Saqué una carpeta de mi bolso. La había traído sabiendo que podría necesitarla, que podría no ser capaz de seguir jugando el juego. Adentro había solo una fracción de lo que había compilado, pero era suficiente. Estados de tarjetas de crédito, capturas de pantalla, registros bancarios. Los puse en la mesa como evidencia en un juicio, porque eso es exactamente lo que eran. $67,000 en tarjetas de crédito fraudulentas, otros 70,000 en dinero que les di bajo falsos pretextos, años de abuso financiero sistemático y robo de identidad. Miré a mi madre. El abogado con el que hablé dijo que esto es suficiente para múltiples cargos de delitos graves. ¿Sabías eso? Ella estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de alguien que había sido atrapada. Iba a devolvértelo. Solo necesitaba tiempo. Los negocios de Diego. Iban a... Diego no tiene negocios. Diego tiene esquemas y excusas y una madre que cometerá crímenes para financiar sus ilusiones. Me volví hacia mi hermano. ¿Y tú? ¿Sabías? Cada vez que ella abría una tarjeta a mi nombre, cada vez que tomaba dinero de mi cuenta, sabías de dónde venía. Lo gastaste de todos modos. Tú tienes más que suficiente, dijo, y su voz estaba llena de rencor. Siempre tuviste más. Mejores calificaciones, mejor trabajo, mejor todo. Entonces, ¿por qué no debería yo? ¡Porque no era tuyo! Las palabras salieron agudas, más fuertes de lo que pretendía. Era mío. Yo lo gané. Y ambos lo robaron, y luego me hicieron sentir como si yo fuera la egoísta por querer conservar algo para mí misma. Me puse de pie, recogiendo mis papeles. Esto es lo que va a pasar. Voy a presentar una denuncia policial por las tarjetas de crédito. Eso no es negociable. El robo de identidad no es un asunto familiar, es un crimen. Lo que pase después depende de ustedes. Pueden devolver cada peso que robaron, y quiero decir cada peso, o persigo cargos criminales por todo lo demás también. El robo de la cuenta conjunta, la solicitud de préstamo falsificada, todo. ¿No lo harías?, susurró mamá. Soy tu madre. Eras mi madre. Ahora eres solo alguien que me robó. Me dirigí a la puerta, luego me detuve. Ah, y mamá, probablemente deberías llamar a la tía Linda. Porque va a querer saber por qué pediste prestados $20,000 para sus gastos médicos y que gastaste en la renta de Diego. Salí. Subí a mi auto. Conduje 3 cuadras antes de tener que parar porque mis manos temblaban tanto que no podía sostener el volante. Ahí fue cuando la rabia finalmente llegó. No rabia caliente, sino furia fría. El tipo que se asienta en tus huesos y te cambia a nivel molecular. Había roto el silencio. Había dejado de jugar el juego. Y no había vuelta atrás ahora. Pero lo que no sabía, lo que no pude haber predicho, era qué tan viciosos se volverían cuando su fuente principal de financiamiento los cortara. Porque la gente desesperada hace cosas desesperadas. Y acababa de hacerlos muy desesperados. El primer mensaje llegó a las 2 a.m. Un mensaje de texto de mi madre. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, nos estás destruyendo. Luego Diego, 3 minutos después. Eres una perra egoísta. Siempre lo has sido. Espero que estés feliz destruyendo la vida de mamá. Luego, durante las siguientes 4 horas. Un bombardeo. Mensajes de texto, mensajes de voz, mensajes de Facebook de parientes con los que no había hablado en años, todos diciendo variaciones de lo mismo. ¿Cómo pude? ¿Cómo me atreví? ¿Qué tipo de hija acusa a su propia madre de robo? Seguramente hubo un malentendido. ¿No podíamos resolver esto como familia? Habían sacado su versión primero. Debí haberlo anticipado. En su versión, yo había tenido algún tipo de colapso. Me había vuelto paranoica y vengativa. Estaba haciendo acusaciones descabelladas porque estaba celosa del éxito de Diego.
Mi madre estaba devastada, herida más allá de las palabras de que su hija se volviera contra ella así. Yo era la villana. Ellos eran las víctimas. No respondía nada de eso. Catalina había sido clara. No te involucres. No te defiendas públicamente. Déjalos enterrarse con sus mentiras mientras construyes tu caso. Pero Dios, era difícil. Cada mensaje era un cuchillo, no porque creyera sus mentiras, sino porque veía lo fácilmente que todos los demás sí lo hacían. Mi tía Carol, quien siempre pensé que era sensata, me envió un largo mensaje sobre perdón y lazos familiares. Una prima publicó vagamente en Facebook sobre personas que le dan la espalda a la familia. Incluso personas que deberían haber sabido mejor, que deberían haber hecho preguntas, que deberían haber requerido evidencia, simplemente aceptaron la narrativa que mi madre estaba hilando. Porque esa es la cosa sobre la manipulación. Ella había pasado 28 años construyendo una reputación como madre devota. Había pasado décadas creando una imagen de sí misma como desinteresada, amorosa, el tipo de mujer que haría cualquier cosa por sus hijos. Y esa imagen era moneda. Cuando se trataba de su palabra contra la mía, la gente creía el mito que había pasado toda una vida creando. Presenté la denuncia policial el lunes. El oficial que tomó mi declaración era joven, profesional y claramente incómodo con la naturaleza familiar del crimen. ¿Entiende que si perseguimos esto, su madre podría enfrentar tiempo en prisión?, preguntó. Entiendo que cometió robo de identidad y fraude, respondí. Múltiples veces. Asintió lentamente, tomando toda la información. Números de tarjetas de crédito, fechas, montos. Le di copias de todo. Dijo que un detective se pondría en contacto. Salí de la estación sintiéndome vacía. No había triunfo en esto. No había satisfacción. Solo una determinación sombría de verlo hasta el final. La detective llamó 2 días después. Su nombre era Sarah Chen, y a diferencia del primer oficial, no parecía incómoda en absoluto. He visto la evidencia que proporcionó, dijo. Este es un caso fuerte. Documentación limpia. Patrón claro de fraude. Necesito preguntarle algo. Sin embargo, ¿está preparada para lo que viene después? Porque una vez que empecemos este proceso, se va a poner feo. Ya está feo, dije. Va a empeorar. Su familia peleará esto. Intentarán cada táctica de manipulación en el libro. La harán ver como la mala. Prometerán cambiar si solo retira los cargos. Y si eso no funciona, podrían volverse el uno contra el otro. Lo he visto 100 veces. No voy a retirar los cargos. Hubo una pausa. Bien. Gente como esta cuentan con la lealtad familiar para protegerlos de las consecuencias. El hecho de que esté dispuesta a seguir adelante, eso me dice que está seria sobre detener el abuso. La investigación avanzó. La detective Chen entrevistó a mi madre, a Diego, solicitó registros bancarios, citó a compañías de tarjetas de crédito. No tenía acceso a la mayoría, pero Catalina me mantuvo actualizada sobre lo que podía. Mamá inicialmente negó todo. Luego alegó que yo le había dado permiso de usar mi información. Luego finalmente se derrumbó y admitió cometer errores, pero insistió que siempre había planeado pagarme. Diego la abandonó inmediatamente. Alegó que no tenía idea de que las tarjetas de crédito fueran fraudulentas, que pensaba que mamá solo lo estaba ayudando con su propio dinero. Se pintó a sí mismo como otra víctima, manipulado por las mentiras de nuestra madre. Era casi impresionante. Qué tan rápido la abandonó cuando su propio cuello estaba en juego. Pero mientras el proceso legal avanzaba lentamente, la batalla real estaba sucediendo en mi vida diaria. Mi madre lanzó una campaña a gran escala para pintarme como la villana. Fue a nuestra iglesia, llorando, diciéndole a cualquiera que escuchara que su hija la había abandonado en su momento de necesidad. Llamó a mi jefe, alegando que estaba teniendo una crisis de salud mental y necesitaba ayuda. Me envió correos electrónicos que oscilaban violentamente entre súplicas y amenazas. Por favor, cariño, hablemos de esto. Soy tu madre. Te amo. Podemos resolver esto. Luego, horas después, si sigues adelante con esto, me aseguraré de que todos sepan qué tipo de persona eres realmente. No tendrás familia. Nadie querrá tener nada que ver contigo. Contactó a mis amigas, mis compañeras de trabajo, parientes distantes con los que apenas había hablado. Estaba en todas partes, una presión constante, tratando de encontrar cualquier grieta en mi determinación que pudiera explotar.
Y lo más difícil era que parte de eso funcionaba. Una amiga de la universidad me envió un mensaje preocupado preguntando si estaba bien, si tal vez estaba siendo demasiado dura. Una compañera de trabajo empezó a ser distante conmigo después de que mamá llamara a la oficina. Perdí gente durante esas semanas, no muchos, pero suficientes para que doliera. Gente que no podía entender por qué no podía simplemente perdonar y olvidar. ¿Por qué tenía que ser tan extrema? ¿Por qué no podía simplemente resolverlo en privado? No entendían que no había forma de resolverlo. Que no puedes negociar con alguien que ha pasado décadas tratándote como un recurso para ser explotado. Las que se quedaron, sin embargo, se convirtieron en mis anclas. Mi mejor amiga Maya, a quien nunca le había gustado mi madre, y quien me había estado diciendo durante años que algo estaba mal. Mi colega David, quien me dijo que su hermana había pasado por algo similar y que enfrentarse al abuso familiar era lo más difícil que había hecho. Catalina, quien había visto suficientes casos como el mío para saber exactamente qué tácticas intentaría mi madre y cómo contrarrestarlas. Luego, como 6 semanas después de presentar la denuncia policial, algo cambió. La detective Chen me llamó. Vamos a seguir adelante con los cargos. Su madre está siendo acusada de 3 cargos de robo de identidad, múltiples cargos de fraude y uso no autorizado de información financiera. Diego está siendo acusado como cómplice por su participación a sabiendas. ¿Cuándo?, pregunté. La audiencia de imputación está programada para el próximo mes. Necesitará testificar, probablemente en una audiencia preliminar. ¿Está lista para eso? ¿Estaba lista para sentarme en una sala del tribunal y testificar contra mi propia madre? ¿Para mirarla a los ojos y exponer cada crimen que había cometido contra mí? Pensé en las alertas de tarjetas de crédito, los años de manipulación psicológica, la forma en que me había mirado en esa cena del domingo, más preocupada por ser atrapada que por lo que había hecho. Los correos electrónicos amenazando destruir mi reputación si no retrocedía. Estoy lista, dije. La audiencia de imputación fue surrealista. Me senté en la parte de atrás de la sala del tribunal, viendo cómo mi madre se paraba ante un juez en ropa que reconocía, probablemente comprada con mi dinero robado. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida. Lloró cuando leyeron los cargos. Diego estaba de pie junto a ella, su expresión hosca. Él no lloró, se veía enojado. Ambos se declararon inocentes. Por supuesto que lo hicieron. El caso se programó para juicio en 4 meses. Mientras salíamos del tribunal, mi madre me vio. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Esperé algo, alguna señal de remordimiento, reconocimiento, cualquier cosa. En cambio, me miró con puro odio. Esto es tu culpa, siseó mientras un alguacil se movía para separarnos. Todo lo que pase ahora es por ti. Y ahí estaba, la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Porque incluso ahora, incluso parada en un tribunal enfrentando cargos criminales por robarle a su propia hija, no podía asumir responsabilidad. No podía admitir lo que había hecho. Yo seguía siendo el problema. Yo seguía siendo la villana en su historia, pero yo no era la villana en la realidad, y eso era todo lo que importaba. Los meses previos al juicio fueron su propio tipo de tortura. No porque dudara de mi decisión, sino porque tenía que vivir con las consecuencias. Mi familia estaba fracturada más allá de toda reparación. La tía Linda había dejado de hablar con mi madre después de enterarse de la verdad sobre sus gastos médicos. Otros parientes habían elegido lados, y la mayoría no había elegido el mío. Estaba efectivamente huérfana por elección, cortada de la estructura familiar que había conocido toda mi vida. La soledad era aplastante a veces. Los días festivos eran lo peor. El día de Acción de Gracias llegó y se fue conmigo sola en mi apartamento, comiendo comida china para llevar y tratando de no pensar en todos los días de Acción de Gracias anteriores, alrededor de esa mesa donde había sonreído y fingido que todo estaba bien. La Navidad fue peor. Me compré un árbol pequeño, lo decoré sin ganas, y pasé la Nochebuena llorando en el piso de mi baño porque me había dado cuenta de que en realidad no los extrañaba. Extrañaba la familia que pensaba que tenía. Extrañaba la madre que nunca había existido realmente, excepto en mi desesperada imaginación. Pero también sentí algo más, algo que se hizo más fuerte conforme pasaban los meses. Libertad. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba ansiosa por el dinero. Mis cheques de pago se quedaban en mi cuenta. Podía presupuestar, ahorrar, planear para el futuro sin factorizar lo que me sería quitado.
Compré muebles nuevos para mi apartamento. No cosas caras, solo cosas que eran mías, que yo había elegido, que no eran de segunda mano o lo que podía pagar después de regalar todo lo demás. Empecé terapia. Debería haber empezado años atrás, pero nunca había habido dinero para ello. Mi terapeuta, Ladra Márquez, me ayudó a ver patrones que había estado demasiado cerca para reconocer. La forma en que había sido condicionada a creer que mi valor venía de lo que podía proveer. La forma en que había aprendido a minimizar mis propias necesidades, porque reconocerlas significaba enfrentar qué tan completamente habían sido ignoradas. La forma en que había permanecido en una dinámica abusiva porque irme significaba admitir que nunca había sido realmente amada de la forma en que necesitaba ser amada. Estás de luto, me dijo en una sesión, no solo por la familia que tuviste, sino por la familia que deberías haber tenido, la madre que debería haberte protegido en lugar de explotarte. Esa es una pérdida real, y está bien sentirla. Sí la sentí. Algunos días era abrumador, pero otros días sentí algo más. Alivio. Enojo. Sí, pero también alivio de que finalmente había dejado de mentirme a mí misma, de que finalmente me había elegido a mí. El juicio empezó un martes de febrero. Me había tomado la semana libre del trabajo. Me preparé tanto como fue posible. Catalina me guió sobre qué esperar, cómo responder preguntas, cómo mantenerme calmada bajo contrainterrogatorio. Van a intentar hacerte parecer vengativa, advirtió. Como si estuvieras haciendo esto por despecho en lugar de justicia. No te pongas a la defensiva. Solo di la verdad. La verdad. Durante 28 años, la verdad había sido lo que mi madre dijera que era. Ahora, finalmente, la verdad real iba a importar. Testifico en el segundo día. Caminé al estrado, juré decir la verdad, y luego lo expuse todo. Las tarjetas de crédito, el robo de la cuenta conjunta, los años de manipulación, el patrón de abuso que había culminado en robo de identidad y fraude. El abogado de mi madre intentó intimidarme. Hizo preguntas diseñadas para hacerme parecer una hija amargada exagerando dinámicas familiares normales. ¿No es cierto que tenía un historial de ser irresponsable con el dinero? No. Eso es lo que me dijeron para hacerme dudar de mi propia realidad cuando el dinero desaparecía de mis cuentas. ¿No es cierto que voluntariamente le dio a su madre acceso a sus cuentas? Cuando tenía 16 años, bajo su presión, y ella explotó ese acceso durante años. ¿No es posible que hubiera malentendidos, que su madre cometiera errores en lugar de defraudarla deliberadamente? Abrir 3 tarjetas de crédito a nombre de otra persona no es un error. ¡Es un crimen! No me quebré, no dejé que torcieran la narrativa. Dije la verdad, tranquilamente, claramente, respaldada por documentación que no podía ser refutada. Los registros bancarios no mienten. Los estados de tarjetas de crédito no malentienden. Los números contaban la historia que mi madre había pasado décadas tratando de obscurecer. Cuando bajé del estrado, me sentí más ligera. Lo había dicho todo, en voz alta, en una corte de justicia. Lo había hecho real de una forma en que nunca había sido real antes. No más manipulación psicológica, no más lo estás recordando mal, o eso no fue lo que pasó. Solo hechos, evidencia, ¿verdad? El juicio duró 5 días. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, estaba sentada en el pasillo afuera de la sala del tribunal, mis manos temblando tan fuerte que tuve que sentarme sobre ellas. Catalina salió primero, y supe por su rostro. «Culpable», dijo. «Todos los cargos». Debería haberme sentido triunfante. Debería haberme sentido vindicada. En cambio, me sentí triste. Triste de que hubiera llegado a esto. Triste de que mi madre hubiera elegido este camino, una y otra vez, hasta que no quedara otro camino más que este. Triste de que estuviéramos paradas en un tribunal en lugar de un hogar, que la palabra familia se hubiera vuelto sinónimo de crimen en lugar de amor. Pero debajo de la tristeza había algo más, algo sólido e inquebrantable. Prueba de que había tenido razón. Prueba de que no estaba loca, no era vengativa, no estaba equivocada. Prueba de que lo que me habían hecho era real, era serio. Valía la pena defenderme incluso cuando todos me decían que lo dejara ir. Mi madre fue sentenciada 3 semanas después. 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 2 si mostraba remordimiento e hiciera restitución. Diego obtuvo 2 años como cómplice.
la mayor parte suspendida ya que había cooperado con la fiscalía. Ninguno de los dos me miró durante la sentencia. Estaba agradecida por eso. No quería ver cualquier emoción que interpretaran para beneficio del juez. Después, parada afuera del tribunal bajo la pálida luz del sol de marzo, Catalina me preguntó cómo me sentía. Vacía, admití. Como si hubiera pasado años cargando este peso enorme, y ahora que se fue, no sé qué hacer con el espacio que dejó. Lo llenas con tu vida, dijo. La real, la que llegas a construir ahora que no estás gastando toda tu energía en ellos. Tenía razón. Pero saber eso y sentir eso eran dos cosas diferentes. Fui a casa a mi apartamento, a mis muebles nuevos, y mi espacio tranquilo, y mi cuenta bancaria que finalmente permanecía llena. Y traté de descubrir quién era cuando no estaba definida por ser la hija que lo regalaba todo. Tomaría tiempo, pero tenía tiempo ahora. Ese era el regalo de alejarme, de presentar cargos, de negarme a dejar que el amor fuera usado como arma contra mí nunca más. Tenía tiempo y dinero y un futuro que era finalmente, completamente mío. Pero la historia no termina con el juicio. Porque las consecuencias se propagan hacia afuera. Y no todos obtienen su resolución ordenada. Lo que pasó después, en las consecuencias, me enseñó lecciones que no esperaba sobre justicia, familia, y qué significa realmente seguir adelante. 6 meses después del juicio, recibí una carta de mi madre. Fue enviada desde la prisión donde estaba cumpliendo su sentencia, el sobre marcado con su número de reclusa en lugar de una dirección de remitente. La miré durante 3 días antes de poder abrirla. La carta tenía 5 páginas, escritas a mano en papel rayado. La letra era de mi madre, pero temblorosa, menos segura de lo que recordaba. Casi la tiré sin leerla. Pero Catalina me había advertido que esto podría pasar, y me había aconsejado leer cualquier comunicación, documentarla, pero no responder a menos que eligiera hacerlo. La leí una vez, rápidamente, mi corazón latiendo fuerte. Luego la leí de nuevo, lentamente. Luego una tercera vez, porque no podía creer lo que estaba viendo. No era una disculpa, no realmente. Era una justificación envuelta en el lenguaje del remordimiento. Lamentaba que las cosas se hubieran salido de control. No había querido hacerme daño. Solo había estado tratando de ayudar a Diego, quien necesitaba más apoyo que yo porque yo siempre era tan fuerte, tan capaz de manejar las cosas por mi cuenta. Había cometido errores, sí, pero ¿no entendía que solo había estado tratando de ayudar a su hijo? ¿No podía ver que había estado en una posición imposible? Incluso ahora, incluso desde prisión, incluso después de ser condenada por un jurado de sus pares, no podía realmente asumir responsabilidad. La carta era una clase magistral en deflexión. Ella era la víctima de las circunstancias. Diego era la víctima de sus luchas. Yo era quien había tenido opciones, quien había sido capaz de manejar, quien debería entender por qué había hecho lo que hizo. La carta terminaba con una petición. ¿La visitaría? ¿Le escribiría de vuelta? ¿Consideraría ayudar con sus honorarios legales para una apelación? Porque seguramente, si solo le explicábamos a las personas correctas, entenderían que todo esto era un malentendido, un asunto familiar que había sido exagerado. Doblé la carta, la puse de vuelta en su sobre y la archivé con toda mi otra documentación. Luego escribí una sola oración en mi diario. Todavía no lo entiende. Y tal vez nunca lo hará. No le escribí de vuelta. No la visité. Hice exactamente lo que la Drakash Márquez y yo habíamos estado trabajando en terapia. Lo dejé ir. No perdón, porque no puedes perdonar a alguien que no está realmente arrepentido. Pero aceptación. Aceptación de que mi madre era quien era, que probablemente nunca cambiaría, y que no necesitaba que cambiara para seguir adelante con mi vida. Diego, sorprendentemente, sí se puso en contacto. No con una carta, sino a través de un conocido mutuo que dijo que quería hablar. Acordé encontrarme con él en una cafetería, pública y neutral. Traje a Catalina conmigo, no como mi abogada esta vez, sino como apoyo. Como seguro de que no volvería a caer en viejos patrones. Diego se veía diferente. La prisión, incluso el periodo relativamente corto que había cumplido, lo había desgastado. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que podría haber sido vergüenza genuina. O podría haber sido autocompasión. Con Diego, siempre era difícil decir, lo siento, dijo,
antes de que me sentara. Sé que eso no significa nada. Sé que la cagué. Sabía de dónde venía el dinero. Sabía lo que mamá estaba haciendo. Y lo dejé pasar porque era más fácil que poner mi vida en orden. No dije nada. Solo esperé. No estoy pidiendo perdón, continuó. No lo merezco. Pero quería que supieras que estoy tratando de mejorar. Conseguí un trabajo real, construcción. No es glamoroso, pero es honesto. Y estoy trabajando en pagarte de vuelta. Tomará años, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Pregunté. No con hostilidad, solo curiosidad. ¿Por qué ahora? Porque sentarse en una celda te da mucho tiempo para pensar. Y me di cuenta de que he pasado toda mi vida adulta siendo un parásito. Tomando de mamá, de ti, de cualquiera que me diera algo. Y me odiaba a mí mismo por ello, pero no lo suficiente para parar. No hasta que no tuve otra opción. Me miró, realmente me miró, tal vez por primera vez en años. Tenías razón, sobre todo. Y lamento no haberlo visto antes. Lamento haber dejado que llegara tan lejos. Era la conversación más honesta que había tenido con mi hermano, pero no confiaba en ella. Todavía no. La confianza se gana, y Diego había pasado 3 décadas probando que no se podía confiar en él. No sé si alguna vez tendremos una relación, le dije. No sé si la quiero, pero si eres serio sobre pagarme de vuelta, podemos arreglar eso a través de abogados. Y si eres serio sobre cambiar, espero que lo hagas. No por mí, por ti mismo, asintió. Es justo. Nos separamos. Nunca volví a saber de él directamente, pero sí empecé a recibir pagos mensuales, pequeños, $100 aquí, 200 allá. Tomaría décadas a ese ritmo pagar lo que habíase beneficiado, pero era algo, reconocimiento, en una forma concreta, de que lo que había pasado era real. En cuanto a mí, la vida continuó. No era perfecta. Había días difíciles cuando sentía la ausencia de familia como un dolor físico. Los días festivos seguían siendo difíciles. Ver amigas con sus padres, con dinámicas familiares normales, a veces dolía de formas que no podía articular. Lloraba la infancia que nunca tuve, la madre que merecía pero nunca obtuve, la familia que existía solo en mi imaginación. Pero también había días buenos, más días buenos que malos, conforme pasaba el tiempo. Me ascendieron en el trabajo, reconocimiento por el talento que siempre había estado ahí, pero había sido eclipsado por mi constante estrés financiero. Me mudé a un mejor apartamento, uno con una recámara real y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Empecé a salir con alguien, lo cual era aterrador porque tenía que aprender cómo reconocer amor saludable versus manipulación. Cometí errores, pero aprendí. Lo más importante, aprendí a gastar dinero en mí misma sin culpa, a comprar el café bueno en lugar del barato, a tomar vacaciones, mis primeras vacaciones reales en una década, a ahorrar no para emergencias o necesidades de otras personas, sino para mi propio futuro. Abrí una cuenta de retiro. Empecé a construir la estabilidad financiera que debería haber sido mía años atrás. Un año después del juicio, recibí una llamada de la tía Linda. Había contactado esporádicamente, una de los pocos miembros de la familia que me había creído desde el principio. Quería encontrarse para almorzar. Casi dije que no, todavía cautelosa de enredos familiares, pero algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en un pequeño restaurante, incómodas al principio, tanteando los límites de esta nueva relación. Luego dijo algo que lo cambió todo. Tu abuela te dejó ese dinero porque lo sabía. Nunca lo dijo en voz alta, pero sabía cómo tu madre te trataba diferente que a Diego. Quería que tuvieras algo que fuera tuyo. Y cuando Carmen lo tomó, cuando lo gastó en Diego, me rompió el corazón que nunca obtuvieras lo que se suponía que debías tener. Sentí lágrimas picar mis ojos. ¿Lo sabías? No sobre el robo, no la extensión de ello. Pero sabía la dinámica. Vi cómo siempre eras el pensamiento secundario, siempre la que tenía que ser fuerte mientras Diego podía ser débil. Debería haber dicho algo. Debería haber hecho algo. Lamento no haberlo hecho. Hablamos durante 3 horas. Me contó historias sobre mi abuela, sobre la mujer que apenas conocí, pero quien aparentemente me había visto más claramente que mi propia madre jamás lo hizo. Me contó sobre su propia relación complicada con mi madre, la hermana que amaba pero no le gustaba particularmente, y me dijo que estaba orgullosa de mí, orgullosa de que me hubiera defendido,
orgullosa de que hubiera roto un ciclo que probablemente había estado corriendo en nuestra familia por generaciones. Esa conversación me dio algo que no me había dado cuenta que necesitaba. Una conexión con mi familia que no era tóxica. Prueba de que no todos en mi línea de sangre estaban dañados o eran dañinos. El comienzo de un tipo más saludable de familia, una construida en elección y respeto en lugar de obligación y explotación. 2 años después del juicio, fui contactada por un grupo de defensa de víctimas. Habían escuchado sobre mi caso y querían saber si estaría dispuesta a hablar en una conferencia sobre abuso financiero dentro de las familias. Casi dije que no. Había pasado 2 años tratando de seguir adelante, de construir una nueva vida, de dejar de ser definida por lo que me habían hecho. Pero luego pensé en todos los mensajes que había recibido después del juicio, cuando las noticias locales habían cubierto la historia. Mensajes de personas que habían pasado por cosas similares, quienes habían sido robadas por padres, hermanos, parejas, quienes habían sido manipuladas psicológicamente haciéndolas pensar que eran el problema, quienes se habían sentido tan solas en su experiencia porque la sociedad nos dice que la familia es sagrada, que la sangre es más espesa que el agua, que siempre deberíamos perdonar. Acepté hablar. Parada en ese escenario, mirando a una sala llena de personas que entendían, que habían vivido variaciones de mi historia, fue una de las cosas más difíciles y más sanadoras que jamás había hecho. Conté mi historia, todo, sin guardarme nada, y cuando terminé, el aplauso no era solo reconocimiento, era solidaridad. Después, una mujer en sus 50 se me acercó. Había estado llorando. Gracias, dijo. Mi hija está pasando por algo similar con su padre, mi ex esposo. Ha tenido miedo de denunciarlo porque es familia, pero escuchar tu historia, escuchar que alguien realmente siguió adelante y sobrevivió, eso le va a dar coraje. Ahí fue cuando entendí algo fundamental. Mi historia ya no era solo sobre mí. Era sobre cada persona que había sido enseñada que amor significa sacrificio, que familia significa tolerar abuso, que hablar te convierte en el villano. Cada vez que la contaba, estaba dando permiso a alguien más para contar la suya. Comencé un blog. Nada elegante. Solo un espacio para escribir sobre abuso financiero, dinámicas familiares, la psicología de la manipulación. Compartir recursos, información legal, estrategias para documentación y protección. Creció lentamente, luego más rápido, hasta que estaba recibiendo correos diarios de personas pidiendo consejo, compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por hacerlas sentir menos solas. 3 años después del juicio, mi madre fue liberada en libertad condicional. Sabía que venía, pero aún así envió una sacudida de ansiedad a través de mí. ¿Intentaría contactarme? ¿Aparecería en mi apartamento? ¿Comenzaría el ciclo de nuevo? No me contactó, pero escuché a través de la tía Linda que se había mudado a otro estado, viviendo con una prima que apenas conocía. Aparentemente había dicho a la gente que estaba empezando de nuevo, dejando el pasado atrás, sin mención de por qué el pasado necesitaba ser dejado atrás, sin reconocimiento de lo que había hecho. Solo una nueva ubicación y una nueva historia para personas que no sabían nada mejor. Sentí alivio y algo más que no esperaba. Lástima. No el tipo de lástima que te hace querer rescatar a alguien, sino triste reconocimiento de que había elegido aislamiento sobre responsabilidad, que prefería perder a su hija que admitir que había estado equivocada. Eso parecía su propio tipo de prisión. Diego, sorprendentemente, mantuvo los pagos. 4 años después, había pagado tal vez $20,000. A su ritmo actual, tendría 50 antes de estar completa. Pero el dinero ya no era realmente el punto. El punto era que estaba intentando. El punto era que había roto el patrón, al menos parcialmente. Todavía no teníamos una relación, pero teníamos algo. Reconocimiento. Los huesos básicos del respeto. Ahora, 5 años después de esa cena del domingo cuando todo explotó, estoy sentada en mi nuevo apartamento, el que compré en lugar de rentar, y estoy escribiendo esto. No como terapia, aunque es terapéutico, sino como testimonio, como prueba de que es posible enfrentarse al abuso familiar y sobrevivir. Más que sobrevivir. Realmente construir algo mejor del otro lado. Mi vida no es perfecta. Todavía tengo problemas de confianza. Todavía me estremezco cuando la gente me pide dinero,
incluso legítimamente. Todavía tengo pesadillas a veces donde estoy de vuelta en esa cocina, viendo mi cuenta bancaria drenarse mientras mi madre sonríe y me dice que todo está en mi cabeza. Todavía estoy trabajando a través de décadas de condicionamiento que me enseñó que mi valor estaba en lo que podía proveer en lugar de quién era. Pero también tengo cosas que nunca tuve antes. Una cuenta de ahorros con 6 meses de gastos. Un plan de retiro. Muebles que elegí yo misma. Amistades basadas en respeto mutuo en lugar de lo que podía dar. La capacidad de decir no sin espiral de culpa. El conocimiento de que valgo la pena protegerme, incluso de familia, especialmente de familia. Si has llegado hasta aquí, si has visto o leído esta historia completa, quiero que sepas algo. Si estás en una situación similar, si estás siendo usada por familia, si te están haciendo sentir culpable por querer quedarte con lo que es tuyo, no estás loca. No eres egoísta. No estás equivocada en querer algo mejor. Aquí está la moraleja que me tomó 28 años aprender. Las personas que solo te aman por lo que puedes darles te odiarán cuando dejes de dar. Y ese odio revela lo que estuvo ahí todo el tiempo. No amor, no familia. Solo transacción. Solo uso. Así que déjame preguntarte esto. ¿Seguirías pagando ese precio? ¿Seguirías financiando la vida de otra persona a expensas de la tuya? ¿O tendrías el coraje de parar, como yo lo hice? Porque te diré lo que aprendí. El costo de enfrentarme a ellos fue alto. Perdí a mi madre. Perdí a la mayoría de mi familia extendida. Perdí la cómoda mentira de que era parte de una familia normal y amorosa. Pero el costo de quedarme habría sido más alto. Habría costado mi futuro, mi cordura, mi vida. Y yo valía más que eso. Valgo más que eso. Y tú también. Si encontraste esta historia valiosa, si resonó contigo, si te ayudó a ver tu propia situación más claramente, deja una calificación del 0 al 10 en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo. Y si estás pasando por algo similar, sabe que no estás sola. Hay toda una comunidad de nosotros que hemos tenido que elegirnos a nosotros mismos sobre la familia. Y sobrevivimos. Estamos prosperando. Y tú también puedes. La prisión más difícil de la que escapar es la construida por personas que se supone deben amarte. Pero tienes la llave. Siempre has tenido la llave. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para usarla. Yo lo hice. Y lo haría de nuevo. Cada vez. Si tú o alguien que conoces está experimentando abuso financiero, documenta todo, contacta a un abogado y recuerda que familia no es excusa para el crimen. Mereces algo mejor. Mereces ser valorada por quien eres, no por lo que puedes proveer. Y lo más importante, mereces construir una vida que sea realmente tuya.